Muy buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos Duque y en nombre de Durespo y Control Group les doy la bienvenida a nuestro webinar de hoy. Hoy vamos a hablar de un tema bien interesante y es el compostaje. Hemos titulado esta charla Lo que aún no sabes sobre el compostaje de orgánicos en casas y fincas. Nos acompaña hoy Daniel Alfaya, socio fundador de Control Group, persona experta en el tema. Se van a dar cuenta que es un tema muy ameno, muy interesante y que hoy claramente es tendencia. Durespo no es ajeno a este tema y por eso esta alianza para que hoy ustedes nos acompañen con un contenido de valor es lo que buscamos con ustedes. Aquí tienen una información de Control Group y de Durespo, la cual les estaremos compartiendo en el chat de esta charla, por si también nos quieren hacer preguntas y en un futuro contactarnos. Empezaremos en un momento y haremos una introducción de qué es Durespo, quiénes somos nosotros, quién es nuestra compañía. Tenemos muchas personas nuevas que es la primera vez que están con nosotros y por eso les contaremos no solo quién es Durespo, sino Control Group. Durespo es una compañía que lleva 46 años en el mercado. Somos comercializadores mayoristas reconocidos en el sector y nos desempeñamos en distintos sectores. En sectores agro, industria, ingeniería y consumidor. Llegamos a diferentes partes de Colombia, principalmente por diferentes canales de distribución. Tenemos unos distribuidores, entre los distribuidores tenemos agropuntos, tiendas especializadas y ferreteros, almacenes propios en Itagüí, Antioquia y Bogotá en sector Palo Quemado. Parte de nuestro portafolio se vende en almacenes de grandes superficies como Home Center. Tenemos venta directa y también tenemos canales virtuales, tienda virtual propia y otros canales alternativos. Aquí presentamos algunas fotos de lo que es nuestra sede principal en Itagüí, en Antioquia, nuestro centro logístico, nuestra sala de ventas, servicio técnico, que es algo que respalda precisamente nuestra oferta y nuestros productos, sede en Bogotá, sector Palo Quemado, y parte de nuestro portafolio, agro, como les decía. Aquí vamos a hablar mucho de lo que se necesita para producir el compostaje. Lo hacemos con la marca Trap, complementariamente nuestros motores y demás con la marca Fujita, fumigadores manuales y lubricantes para los motores a gasolina. También tenemos una propuesta y una oferta para administrar el ganado y las semillas, como son cercas eléctricas, básculas electrónicas y semillas de pasto forrajero. En industria e ingeniería, pues tenemos herramientas eléctricas, neumáticas y a batería de distintas marcas que representamos, sistemas de limpieza, hidrolavadoras, sistemas para limpieza y el cuidado de pisos, aspiración industrial, seguridad perimetral, bombas de distintos tipos, paneles solares, inversores y cargadores y sistemas para telemetría y adquisición de datos. También llegamos a clientes finales con herramientas eléctricas, equipos para cuidado del jardín, Profilan, una solución alemana bien interesante para protección de madera intemperie y herramientas para jardín. Los invitamos a que visiten www.durespo.com, así como nuestras redes sociales. Aquí podrán encontrar información mucho más detallada de lo que es nuestra compañía. Precisamente queremos contarles que la próxima semana tenemos la semana online de la jardinería. Como pueden ver, va del 19 de abril al 24, pero para los asistentes a esta charla tenemos a partir de este momento algunas ofertas. Pueden ingresar a www.durespo.com y en el chat de esta charla les vamos a publicar el enlace para que no se preocupen cómo van a llegar, es muy fácil hacerlo, en el chat lo encuentran y pueden ingresar y mirar algunas de las ofertas. Igualmente, trabajamos en una alianza permanente desde hace muchos años, Durespo y Control Group, y somos complementarios en la parte de los equipos Trap de Brasil, para la cual Durespo es importador exclusivo, y las composteras de Control Group, donde las pueden adquirir precisamente en los teléfonos de contacto e información que les vamos a pasar en el chat ahora en nuestros almacenes, y con mucho gusto los podremos atender en este sentido. Antes de empezar con Daniel,
que nos va a dar su charla y su explicación y va a compartir ese conocimiento que él tiene. También nos va a acompañar Diana Cardona, es la gerente general de Control Group, quien nos va a hacer una breve presentación de la compañía. Diana, te invito a que, por favor, nos compartas también tu conocimiento. Bienvenida. Diana, tienes el micrófono apagado en este momento. Quitar aquí. Sí, ahora sí puedes compartir otra vez tu pantalla. Vamos a compartir pantalla. Por favor, me confirman si ya aparece. Ya aparece, adelante, por favor. Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias a los que van a participar hoy en esta charla. Queremos contarles un poco de todo lo que hace Control Group, porque si bien esta charla va a ser específica de todo el tema de lo que son las composteras para casas y fincas, el quehacer de Control Group no se limita solo a ello, sino en toda la agroindustria. Tenemos 9 líneas de negocios, entre ellas están los planes de manejo integral de residuos, la consultoría, el alquiler de equipos industriales para compostaje, maquinaria para tamizar, la venta de sistemas de pila estática con aireación forzada, una maquinaria mucho más robusta, sobre todo para la parte de ingenios azucareros o toda la parte, como hablábamos, de palma y agroindustrial, residuos de construcción y demolición y maquinaria de alimentación animal. Nosotros estamos hace 12 años en el mercado y en el tema de composteras como tal llevamos aproximadamente unas 600 composteras, unas experiencias muy interesantes en el mercado, tanto a nivel residencial, industrial, pero los últimos años donde vemos que la gente toma más conciencia es cuando la gente tiene su propio jardín y quiere hacer todo el tema de economía circular. El tema de trituración, acá vemos pues diferente maquinaria con la que trabajamos, con diferentes accionamientos, maquinaria para tamizaje, maquinaria para rellenos sanitarios, para todo tipo de residuos, y tenemos varias líneas dependiendo de los materiales, la distribución de las plantas y los objetivos finales que se quiere obtener de calidad. Representamos varias empresas en Europa, pero sobre todo nuestro accionar está en la transferencia tecnológica para que se adapten a las condiciones locales. En el tema de lo que son lodos de plantas depuradoras, es también donde tenemos una experiencia importante y también alquilamos los equipos para partes puntuales de generación de residuos altas. Estos son unas arandas que son tanto para materiales que se requieran tamizar, como piedra, grava, el compost también, carbón. Son máquinas que son portátiles y también se tiene a la venta, y muchos también nos conocen en el tema de las unidades residenciales, en todo el tema de estos planes de manejo de residuos, donde en los últimos años ya se han implementado bastantes pilotos de aprovechamiento cuando se tienen zonas verdes. Llevamos también todos los indicadores ambientales y queremos aportar a los objetivos de desarrollo sostenible desde las herramientas con las que cuenta la empresa. Muchas gracias. Diana, muchas gracias pues por la información que nos acabas de compartir. Invitamos entonces en este momento a Daniel Alfaya, que nos va a hacer su presentación. Bienvenido, Daniel. Puedes activar ya el micrófono, correcto, ya está activado. Buenas tardes. Por favor, me confirman que están viendo. Es correcto, Daniel, te estamos viendo. Perfecto. Muchas gracias a Durespo por darnos la oportunidad de compartir este espacio con ustedes. Efectivamente, creo que revisando, la primera conferencia fue en 2015, si no antes, y la dio Diana. Y cada año hemos intentado dar una charla sobre compostaje o sobre planes de manejo integral de residuos sólidos en unidades.
Diana es la gerente, ingeniera civil con maestría. Yo soy socio fundador, soy el representante legal. Y mi charla va a constar de unos conceptos generales sobre el compostaje, unos conceptos técnicos adaptados a un lenguaje más bien básico y digamos que no tan técnico como en otras charlas en las que Diana ha liderado la conferencia, pero que consideramos que pueden ser válidas, y si hay dudas o inquietudes, pues estamos para aclararlas bien en los teléfonos o correos de contacto, o no sé si tendremos un espacio al final para resolverlas. Y un muy breve resumen y conclusiones de lo que es el proceso de compostaje. Esta imagen, desde hace ya 4 o 5 años para mí, es recurrente en todas mis charlas porque visualiza lo que nos convoca. La transformación de lo que es un residuo en un sustrato. Eso lo hace la naturaleza y nosotros estamos aquí precisamente para que esa degradación sea controlada y estamos para ayudar a la naturaleza. Repito, en la parte técnica alguna vez seré recurrente a esta imagen del bosque que es la transformadora perfecta de esos residuos orgánicos en sustrato. El verdadero protagonista de nuestra historia es alguien que no se ve. Y esta es otra imagen que también tenía recurrente antes de la pandemia y ahora ya no es tan necesaria. O sea, ahora ya somos conscientes de que estamos rodeados de unos seres, de unos protagonistas que no se ven y que nos pueden hacer la vida muy difícil, como los del coronavirus, o nos pueden ayudar. Entonces, en el proceso de compostaje, véanlos, ellos son guapos, ellos son los bonitos, ellos son los protagonistas de nuestra historia, ellos son nuestros aliados, a ellos nos debemos, por ellos debemos cuidar nuestro proceso, ¿de acuerdo? Tal vez el de la imagen central sea realmente feo, pero por eso los he puesto en caricatura en la izquierda, para que los vean simpáticos y no les tengan miedo. Estos microorganismos son los encargados de descomponer la materia orgánica y si tienen buenas condiciones nos van a ayudar y si tienen malas condiciones van a protestar. Entonces, entrando en las generalidades del compostaje, empiezo por el lenguaje. El compost viene del latín, quiere decir componere, juntar. Y el lenguaje está para entendernos. Si ustedes me entienden este concepto de que compostar es juntar, la parte técnica en la que principalmente hablo de la humedad y de la reacción carbono-nitrógeno será muy sencillo. Compostar, del latín componere, juntar. 2000 años antes de Cristo la gente compostaba. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que no estaba en manos de los ingenieros, ni ambientales ni civiles. Esto estaba en manos de personas que observaban la naturaleza, personas que empíricamente encontraron la manera de ayudar a descomponer la materia más rápidamente. Había un manuscrito, por eso lo pongo, de 1182, que hablaba de eso, de humus viviente, de recetas, de cómo mezclar los diferentes residuos para que se hagan de manera controlada y más rápido, porque lo que queremos es ayudar a la naturaleza a descomponerlo, pero correctamente. Entonces, es para mí, suelo resaltar que cuando hablo de 2000 años antes de Cristo se compostaba, quiere decir que ha habido inventos de la humanidad como la rueda que han sido posteriores. O sea, el compostaje ha estado entre nosotros desde hace muchos, muchos años. Lo que pasa es que hay veces que la civilización o la humanidad ha tendido por caminos que no siempre son lineales, que son retrocesos o que no siempre son sostenibles y que nos obligan a replantearnos nuestra propia organización. Claro, me cuesta mucho no tener al público delante, pero cuando daba estas conferencias en Duresco, pues quería ver la expresión de la gente a la hora de decir, bueno, la rueda no es que sea un problema, evidentemente, pero la rueda
trajo el carromato trajo el camión y el camión de la basura. Y llévense los residuos lo más lejos posible, ¿no? Moravia, Rodas y Pradera, ¿no? En Medellín, o sea, cada vez más lejos. Y después de Pradera, ¿dónde? Pues si puede ser a Risaralda, mejor. Pero eso no es sostenible. En esta aldea global en la que estamos, lo que hacían nuestros antepasados era transformar los residuos orgánicos lo más cerca posible. Y eso, pues también a la hora de hablar en el compostaje como tal, espero que no tengan que poner la compostera lo más alejado de la finca, en el lugar con mayor pendiente y más dificultoso. No, intentemos hacer las cosas bien para que sea lo más fácil posible. Hablando de lenguaje, hablando un poco de historia, hablando de economía, esta frase creo que se lee bien, que es de García Márquez, que no es mía, pero esta imagen, art is shit, art is shit. Art is shit quiere decir, en italiano, porque es una obra de Piero Manzoni, merda de artista. Mi formación inconclusa es en Bellas Artes y yo intento aportar, no soy tan técnico como Diana, pero puedo aportar otros elementos que sin lugar a dudas puede amenizar cualquier cena o almuerzo familiar. Art is shit, merda de artista, es una composición de Piero Manzoni de los años 61, antes de que hubiese grupos ambientalistas como Greenpeace, donde este artista recogió su propio popó, su propio excremento, lo enlató, lo etiquetó y lo vendió. Lo vendió a un precio considerable, el precio que tenía el valor del oro en ese momento. Él averiguó cuánto costaba 30 gramos de oro y él lo vendió a ese valor. Y no solo hizo uno, sino que hizo 99 latas, o sea que le fue económicamente bien. Y esto siempre lo traigo a colación porque es la parte económica del proceso de compostaje. Esto pueden decir que es una cochinada. No es compostaje, evidentemente, pero sí valorización de los residuos. Es decir, si aquí los que están conectados estaban interesados por una parte económica, este es el momento de hablar de la parte económica. A mí personalmente me parece que el compostaje tiene mayores ventajas que la parte económica. Pero en la parte económica lo que tenemos que tener en cuenta es que los residuos que nosotros generamos tienen un costo. Desde los que viven en unidades residenciales hasta, que son los que está focalizado esta charla, viven en casas fincas. Es decir, los residuos que generamos en la cocina muchas veces se los lleva el camión de la basura, así estemos en zona rural, y los residuos de hojas del jardín, pues entiendo que muchos de ustedes ya los acumularán en algún sitio, algunos espero que no, que espero que los menos los quemarán, pero eso tiene un costo y para las unidades residenciales también, así sean campestres. Entonces, ese costo de transportar los residuos orgánicos hasta un relleno sanitario, toda la cadena de personas dentro de los servicios varios de las unidades o de los propios jardineros, el transporte, el peaje, el gasto de gasolina, lo que llaman huella de carbono, los ingenieros, todo eso tiene un costo. La báscula, el disponerlo, el compactarlo en el relleno sanitario, el tratar sus lixiviados. Eso es lo que ahora se llama sostenibilidad. Y hemos elegido un modelo que está demostrando no ser sostenible. En la conferencia del año pasado que dio Diana Cardona con Diego Renzo, hablaban mucho en las unidades residenciales y hablaban mucho de la legislación, hablaban mucho del costo dentro de la propiedad, de la tarifa multiusuario. Esta parte, hoy por hoy, si tienen preguntas, por supuesto, plantéenlas, pero no es mi tema, ¿de acuerdo? Pero sí quiero que lo visualicen. Por el contrario, más allá de la parte económica, el compostaje tiene otro valor más importante. No es solo la inversión, que debe de ser positiva, o sea, quiero decir que uno tiene que tener una inversión y un beneficio, pero hay otros beneficios más allá de los económicos. Y estos beneficios, más allá de los económicos, son de carácter social y son de carácter de la recuperación
si hablamos en la parte económica, de los abonos que podremos generar, pero también de aquellos que tienen zonas verdes, de hacer algo positivo por el medio ambiente. Y eso será algo que después de la pandemia a todos nos va a preocupar sobremanera porque ya está en los medios. El cambio climático está y, por lo tanto, creo que es apropiado que todos los años hagamos una especie de recordatorio, no solo centrado en la parte catastrófica del cambio climático y no solo centrado en la parte económica. Pero voy con los conceptos técnicos que, repito, son iguales para todos, pero yo me voy a centrar en los que creo que a pequeña escala un operario, un simpatizante, un entusiasta del compostaje tiene que tener en cuenta. Lo primero que tengo que decirles es que, como todo proceso, compostaje industrial como compostaje a pequeña escala, pretratamiento, tratamiento y post-tratamiento. Y en la medida que invertamos en equipos... Perdón, pregunta a ver si la gente sí está viendo, porque me confirmaron que te escuchan, pero hay una persona que no ve la pantalla. Perdón, Juan, hay alguien que no está viendo la pantalla. ¿Todo el mundo está viendo la pantalla? La pantalla se está viendo, estamos en vivo. Ahora mismo la filmina de pretratamiento, tratamiento y post-tratamiento. Sí, es posible que la persona que está hablándoles tenga problemas en su velocidad de conexión. La velocidad de conexión. Cuando aprovecho para contarles eso, Daniel, es importante. Si hay problemas en la velocidad de conexión y tenemos un buen número de personas conectadas en este momento, posteriormente la charla va a estar en nuestro sitio web www.durespo.com. Ahí la podrán ver, pueden ver la grabación. Igualmente los queremos invitar a que hagan sus preguntas a un correo electrónico. Es mercadeo@durespo.com.co. Repito, mercadeo@durespo.com.co. Algunas personas pueden tener dificultad también para encontrar el sitio por donde se hacen las preguntas, entonces damos este canal alternativo para poder proceder y las pueden ir haciendo desde ya y al final se las iremos leyendo a ustedes para que puedan dar respuesta. Entonces, adelante, por favor. Perfecto, bien. Me alegra que haya alguien que pueda ver y que alguien que me pueda hablar. Perfecto. Estábamos entonces en el proceso. Empezamos con la parte técnica. Pretratamiento, tratamiento y post-tratamiento. Los conceptos técnicos que voy a mencionar de manera ligera es relación carbono-nitrógeno, humedad, temperatura, porosidad, oxígeno, incluso pH, así no aparezca en la filmina. Repito, con respecto a la compostera, lo ideal es, por supuesto, tenerlo en suelo nivelado, de fácil acceso, y la sombra, perdón, la sombra es más una cuestión de clima tropical, puede estar cubierto, hemos visto una primera filmina que estaba al lado de unos árboles, pero si ustedes tienen la posibilidad de tener un polisombra o un plástico, es beneficioso para los propios operadores, ¿de acuerdo? Triturar los residuos es fundamental, se puede hacer de manera más rudimentaria o más tecnificada. Quiero decir, la adquisición de equipos es para favorecer los procesos, para facilitarlos y para que el proceso de picar hojas o alguna semilla pues siempre sea mejor. Pongo esta imagen de esta manzana que no está picada, pero quiero que visualicen lo que a los muchos profesores o pocos profesores que hemos tenido la oportunidad de dar clase que iban a ser beneficiados con una compostera en sus colegios. Cojan una manzana entera, pónganla encima de la mesa del profesor, cojan una manzana y píquenla. Y al picarla verán que la manzana picada empieza a oscurecerse, empieza a degradarse. ¿De acuerdo? Eso es pretratamiento en un proceso de compostaje. Es muy simple, es muy básico, pero eso ayuda enormemente al proceso. Ahora bien, mencionando uno de los conceptos técnicos que no estaban escritos en la filmina, era el pH, podrían poner una tercera manzana, a esa manzana picada, adicionarle jugo de limón, que es lo que hacemos
las mamás y los papás responsables con nuestros hijos cuando iban al colegio para que no se oxidara, no volviera marrón de vuelta del colegio, no me la comí porque estaba podrida. O sea, nosotros aplicábamos jugo de limón. Cambiábamos y retardaba el proceso. Entonces, hago un paréntesis. Esta conferencia es para casas fincas, en principio para beneficiarios individuales, para operadores individuales de los proyectos, no puede ser colectivo, evidentemente, y en comparación con las unidades residenciales, nosotros, una de las recomendaciones que hacíamos era no adicione cítricos a los procesos de compostaje. ¿Por qué? Porque nadie puede controlar si el vecino del quinto C hace 2 kilos de jugos de naranja y va a retardar un proceso donde hay involucrados 10, 20, 30 beneficiarios. En un proceso particular de casa finca, la recomendación es trituren al máximo posible, y si quieren adicionar naranjas porque tienen naranjas o tienen cítricos, bueno, pues saben, es su responsabilidad, saben que puede retardar el proceso en función del volumen. Para eso tenemos una pequeña anécdota, Durespo y Control Group juntos, creo que en nuestro canal de YouTube está y en el de Durespo creo que también. Nosotros tuvimos un proceso muy exitoso con un cliente que era un convento en el centro de Medellín, unas monjitas que seguían el proceso, las indicaciones muy correctamente, y que durante 2 o 3 visitas veíamos un proceso maravilloso y les pedimos el favor que nos permitieran hacer un vídeo promocional de la compostera y de la trituradora que le habíamos vendido. El día que fuimos a hacer el vídeo, al cabo de 2 meses de proceso, que sabíamos que lo tenían perfecto, las benditas monjitas hacían un vino de naranja. Entonces, si ustedes se fijan en el video de Durespo y que tenemos nosotros también en la página web, verán que la trituradora funciona perfectamente picando hojas, verán que arrojan hojas a la compostera, más o menos bien, pero no verán cómo sacan el compostaje de eso. La publicidad a veces engaña. ¿Por qué? Pues porque era una especie de compost naranja amalgamado que era muy poco estético. ¿Funcionaba el proceso? Sí, pero se retardaba mucho, ¿de acuerdo? Esta pequeña confesión para los pocos o los muchos que estén conectados queda registrado, pero no lo quiero hacer visible, este pequeño truco de publicidad, como recomendación. O sea, quiero decir, va a retardar el proceso. No es una prohibición expresa el aplicar cítrico, pero en procesos colectivos no es especialmente recomendable. La humedad sí es uno de los elementos más importantes para arrancar el proceso de compostaje. Si ustedes cogen libros, encontrarán que hablan de arrancar el proceso con 55, 60, 65% de humedad, y por eso traigo estas imágenes. Piensen que el cuerpo humano hablan de que somos 70% agua. ¿Qué es un tomate? ¿Qué es una papaya? Es principalmente agua. ¿Qué es una sandía? Agua, watermelon. Entonces, compostar, del latín componere, juntar. Si yo solo voy a meter en mi compostera residuos con una humedad del 90-95%, mi compostera va a ser, o mi proceso de compostaje va a ser un fracaso. Voy a tener muchos problemas. Tengo que mezclarlos con pasto, con hojas secas que tienen una humedad más baja. ¿De acuerdo? Compostar, del latín, aclarado un concepto técnico de la manera más sencilla. Los microorganismos necesitan humedad para alimentarse, pero un exceso de humedad satura los poros, porque esos seres que os he presentado, esos protagonistas nuestros, necesitan el oxígeno. Ahora estamos familiarizados, desafortunadamente por la pandemia, con la saturación de oxígeno. Bueno, pues los microorganismos, para descomponer la materia, necesitan oxígeno. Y por lo tanto, si hay un exceso de agua, nosotros no respiramos debajo del agua y a nuestros microorganismos les ocurre lo mismo. Por eso las composteras tienen tapa, pero a veces es conveniente tener, en los lugares donde son muy lluviosos, es conveniente tener un polisombra o un invernadero para favorecer ese proceso. Tengo un problema técnico. Houston, we have a problem. Un momento. ¿Hasta aquí todo claro? Espero que sí. Necesito... Aquí, perfecto. Eso es.
Con Se ve esta bien, Dani. Sí, se ve bien. ¿Estamos bien? Estamos viendo un plato de espagueti solo y un plato de Sí, espagueti con salsa boloñesa. estamos viendo el espagueti con salsa boloñesa también. Estamos viendo dos. Se está Perfecto. viendo correcto. Porque quiero explicar en esta filmina la relación carbono-nitrógeno y lo importante que es para el proceso de compostaje. ¿Se acuerdan de la filmina del bosque? Hojas. Las hojas son material rico en carbono. ¿De acuerdo? Entonces, piensen en nuestros protagonistas o piensen en sus propios hijos o nietos. O sea, un plato de espagueti solo, cuesta comérselo. Igual que al bosque le cuesta y tarda en degradar solo hojas. Si a esas hojas que son ricas en carbono le adicionamos nitrógeno, que es nuestra salsa boloñesa, se lo comen más rico. Así lo mismo le pasa a nuestros microorganismos. Quieren un poco de salsa boloñesa. Por el contrario, si a lo mejor me falta para la próxima presentación, pondré solo salsa boloñesa, un tercer plato solo con salsa boloñesa. Si solo tomamos salsa boloñesa, podemos tener una pequeña indigestión. Solo residuos ricos en nitrógeno será un problema para el proceso de compostaje. ¿De acuerdo? Entonces, espero que con esta filmina haya más o menos quedado aclarada la relación carbono-nitrógeno. Desde Control Grun, nosotros siempre hemos dicho que unidad residencial que no tenga zonas verdes no es recomendable que haga el proceso de compostaje. Siempre esa ha sido nuestra principal recomendación. En una casa finca, creo que todos tienen que tener cada 3 semanas, cada mes, cada 2 semanas que guadañar y que recoger las hojas de los árboles o de los arbustos. Mucho mejor. No es que no se pueda hacer el compostaje con aserrín o con viruta, y si dentro de las casas fincas, de algunos de los que nos estamos refiriendo, tuviesen pesebreras, sería un material perfectamente válido para adicionarlo al proceso de compostaje. Pero tener que ir a comprar aserrín o tener que ir a comprar viruta, eso en las unidades residenciales creo que termina siendo un proceso no satisfactorio, no sostenible en el tiempo. Por el contrario, necesitamos triturar esas hojas, no obstante, esas hojas le van a dar una cierta estructura y hay que mezclar, ¿de acuerdo? Hay que mezclar ese material completamente seco con ese material húmedo. Y aquí hago otra vez una alusión, porque van a encontrar en muchos manuales espaguetis, pero en otros van a encontrar lasaña. Es decir, desde nuestro punto de vista recomendamos más bien espagueti, mezclar la salsa con el tenedor y los espaguetis con la salsa boloñesa. Pero no va a ser infrecuente que ustedes encuentren en algunos manuales, ponga usted una capa de aserrín o de viruta, luego eche los residuos húmedos, luego eche otra capa de aserrín o viruta. No, lo que necesitamos es que esté mezclado, que le bajen la humedad a base de mezcla, y muchas veces se pone una capa abajo en el piso para absorber los lixiviados. En mi concepto es algo erróneo. O sea, nosotros, si los niños tienen fiebre, necesitamos que se demuestre la fiebre. O sea, es un síntoma. Y si lo camuflamos, hay veces que no podemos dar con cuál es el problema. Entonces, algo así viene a ser ese lixiviado que pueda aparecer. Algo está funcionando mal, el proceso está siendo anaeróbico, hay un exceso de humedad, no tenemos adecuada mezcla, no es correcta y se está pudriendo. Entonces, si yo lo disimulo con una capa de aserrín, tendré un problema. No obstante, no es que esté en contra de la lasaña por completo, porque muchas veces cuando utilizamos frutas, bananos y otras frutas, aparecen un mosquito de la fruta. Y ese mosquito de la fruta para algunos operarios puede ser molesto. Ahí sí, no en la parte de abajo, pero en la parte de arriba, una vez que hemos adicionado la mezcla de orgánicos húmedos con orgánicos secos, sí puede ser recomendable adicionar una capa
de pasto o hoja que nos sirve como material de mezcla para la siguiente vez, ya sea diario o ya sea cada semana que estemos adicionando los residuos. Ahora bien, una pregunta frecuente es ¿cuál es la proporción? ¿Cuál es la proporción de residuos secos ricos en carbono con respecto a los residuos húmedos ricos en nitrógeno? Y la relación debe ser 1-1, 1-2, perdón, 1-1, me refiero 1 de secos con 1 de húmedos, 2-1, 2 de secos con 1 de húmedos o incluso 3. ¿Pero de qué varía esto? Hay muchas fotos y muchas filminas que han sido de culinaria, de espagueti. Estas recetas también varían en función de la humedad de esos residuos. No es lo mismo que tenga una caneca llena de papaya, que va a ser más húmedo, que tenga residuos de arveja, ¿de acuerdo? Entonces, la relación normalmente va a ser 1-1 o 2-1. Y generalmente el volumen de hojas y de pasto suele ser mayor que el de residuos orgánicos que tenemos en la cocina, que generemos nosotros. Otro elemento, que no sé si estaba en la filmina, ahora no lo recuerdo, es la porosidad. Cuando nosotros trituramos los tallos, las hojas, las ramas, nos quedan ciertas estructuras. El aserrín como tal tiende a compactar y eso no lo quiero como tal. O sea, los microorganismos necesitan tener una cierta estructura, una cierta porosidad. Esto aplica para compostaje a pequeña escala y, por supuesto, es dramático a escala industrial, cuando las pilas son pilas de 2 metros, 3 metros de alto, 5 o 6 metros de ancho, ¿de acuerdo? Pero a pequeña escala también hay que tener ese concepto claro, que ciertos tallos de hojas, de ramas, es bueno en esa estructura. Como consecuencia de la actividad microbiana, aumenta la temperatura. Ahora bien, los procesos industriales amerita tener termómetros y tener un control exhaustivo del proceso. En algunos casos, ahí sí, habrá gente que en función de su implicación en el proceso podrá adquirir sensores de temperatura y será muy bueno. No obstante, hay con respecto a la temperatura un elemento dramático que quiero ser enfático al recordarlo. No recomendamos la adición de excrementos de mascotas, perros, gatos y, por supuesto, humanos. Si alguien se considera mascota humana, pues también tampoco lo aceptamos, pero de humanos tampoco. Esto es significativo, ¿por qué? Porque en los procesos de compostaje a pequeña escala, y que está hecho por aficionados, bien intencionados, es riesgoso utilizar el término compostaje, que luego puede ser utilizado en jardinería, pero también en huertas, con residuos que son un riesgo para la salud, como son los excrementos de animales carnívoros, ¿de acuerdo? Los herbívoros no tienen ese problema, pero los carnívoros sí. Entonces, aumentar la temperatura a 60 grados, claro, la normativa colombiana es más laxa que la alemana, que exige 14 días constante por encima de 60 grados. La colombiana, no recuerdo si eran 3 días por encima de 55, 10 minutos por encima de 60. Pero no podemos garantizar en una compostera que todo el volumen de la compostera alcance esas temperaturas. No obstante, en un proceso de compostaje que esté con una buena mezcla de relación carbono-nitrógeno, con una buena actividad, vamos a tener temperaturas altas que van a matar parásitos. Aquí hay, esto es precisamente esto es de la charla anterior del año pasado en una unidad residencial, y uno de los miembros del consejo de esa unidad era un ingeniero ambiental. Entonces, pues realmente había un mayor control y mayor rigor del proceso. Es bueno, es positivo tenerlo, pero igualmente, aun teniendo termómetros, no es recomendable para nada la utilización de excrementos de mascotas en el proceso. Como es en casas fincas, es muy probable que tengan esos animales, podrían tener por aparte
una compostera solo para el tratamiento, no hablar de compostaje, tratamiento. Ahora bien, si ustedes tienen una vaquita, una gallina, un conejito, bueno, pueden utilizar esos residuos dentro de la compostera. La aireación dentro del proceso de compostaje es un proceso convectivo. En otros sistemas industriales que Diana ha mostrado, pues están las grandes volteadoras o está la aireación forzada, que es con unos blowers, a través de unas tuberías se inyecta aire. En este caso no, pero en este caso es convectivo, es efecto chimenea, frío en el exterior, más caliente en el exterior, y eso hace que la circulación del aire se produzca. Por eso, una cierta porosidad es importante, la compactación nos ayuda. La idea es no tener que estar removiendo el material dentro de la compostera, pero si notáramos que hay lixiviados o que hay malos olores, tenemos que hacer correcciones en el proceso, tenemos que mover y muy seguramente adicionar más material seco al proceso. Finalmente, dependiendo del tipo de material que hayamos metido dentro al inicio del proceso, requeriremos tamizar. En procesos industriales es muy satisfactorio y muy positivo. A pequeña escala, no sé hasta qué punto es conveniente. Me parece un trabajo arduo para algunos de ustedes, pero creo que es preferible triturar los residuos al principio y algunos de ellos no adicionarlos. La pepa de aguacate. Pues la pepa de aguacate se tritura más o menos bien, la de mango más difícil y, por supuesto, no solo por una cuestión de tamizar o no tamizar y no descomponer restos de huesos, nosotros no lo recomendamos. No se van a descomponer en dos meses, no creo que sea agradable aplicar huesos al jardín, tendrían que tamizarlo para reutilizarlo, no me parece absolutamente conveniente ni aconsejable, además de ser un imán para visitantes no deseados. Un proceso de tamizaje, evidentemente, solo con orgánicos vegetales, no con huesos, siempre va a haber algunos residuos un poco más gruesos que otros, se puede hacer el proceso de tamizar y que quede más fácil la aplicación. Ahora bien, con respecto al producto final, mucha gente nos pregunta cuándo está listo el material. Colombia no tiene una normativa con respecto a la calidad del compost, independientemente de la tecnología, maquinaria, aireación forzada, compostera, al sol y al agua. No hay, o sea, hay unos requerimientos, unos cumplimientos con respecto a la humedad, pero no hay una manera de medir objetivamente la calidad, cosa que en otros países como Chile, en Europa y en Estados Unidos, pues sí lo tienen. Nosotros, como tal, estamos más focalizados también en sectores industriales. Sí vendemos unos equipos que sirven para las universidades y para los grandes productores de compostaje y prestamos el servicio. No se tienen que obsesionar con eso, pero sí quiero contarlos, sobre todo porque en las casas fincas no es infrecuente que si alguien va a hacer compostaje tenga un bello jardín o tenga una deliciosa huerta en la que pueda cultivar hortalizas para su propio consumo. Entonces, en ese proceso sí es conveniente que tengan el mejor compost y que no se precipiten. La muestra es muy sencilla. La filmina de arriba viene nuestra muestra tal cual. Si cumple la norma colombiana, tiene que tener un porcentaje de humedad por debajo del 30 y del 20, dependiendo del origen de la materia orgánica. Nosotros le adicionamos agua. Al adicionar agua, se puede activar los microorganismos. Los metemos en un vaso isotérmico que no pierde el calor y medimos la temperatura. Y nos podemos encontrar con dos cosas. La filmina de la izquierda, un compost que arrancó en 24 y que apenas subió 2-3 grados. Es un compost maduro, no ha tenido aumentos de temperatura. Pero un compost inestable, o en este caso era activo, porque es 2, estaba en 25 y a los pocos días, a los 2 días de adicionar humedad, subió a más de 55. Si nosotros aplicamos compost inmaduro, compost que
que no está hecho, va a terminar quemando nuestro cultivo de flores o de hortalizas. No la primera vez que lo aplicamos, pero si lo hacemos frecuentemente, eso es lo que termina ocurriendo, y por eso incluso no es infrecuente escuchar se quemó el cultivo de cebollas a base de aplicar gallinaza cruda, por ejemplo. Bueno, la gallinaza no es mala como tal, pero si la aplicas cruda, o sea, la aplican seca, al humedecerse, ya sea por el riego o por la lluvia, coge actividad y van quemando los suelos. ¿De acuerdo? Era una explicación. Tiempo recomendado en un proceso de compostaje para que sea maduro. Generalmente con 2 meses y con una buena relación carbono-nitrógeno, un buen inicio de humedad, yo creo que van a tener un compost maduro que no va a tener. En 2 semanas, 3 semanas va a estar, en 4 semanas puede estar estable, un poquito, bajaría un poco la curva, pero en 2 semanas realmente van a tener material activo, caliente, que no servirá. Resumen y conclusiones del proceso. Bueno, tener la compostera nivelada, en un fácil acceso. Esta imagen ilustra un proyecto que hicimos en Bogotá, donde hicieron una inversión considerable en cubrir el techo, y lo que ven, los sacos que ven arriba, son el pasto y las hojas almacenadas para que se fueran secando, y al mezclar era un proyecto muy grande, era de un restaurante realmente, que no tenía espacio en la ciudad de Bogotá, pero que la dueña sí tenía una finca y trasladaba los residuos de Bogotá a su finca, donde tenía evidentemente pasto para transformarlos y picar los residuos. ¿Qué si recomendamos compostar? Residuos vegetales y frutas. Los cítricos, ya he dicho, no es una prohibición, es una recomendación. Arranquen no con ellos, y si les va bien el proceso, pues pueden irlos adicionando poco a poco. Hierba cortada, flores, hojas, residuos orgánicos de la cocina. ¿Qué no se recomienda compostar? Excrementos de mascotas, carnes, huesos, pescados, productos lácteos, grasas, salsas. Esos que llamamos los sobrados, todo aquello que ha sido ya cocinado, tiende a conservarse. Y si utilizamos salsas, pues evidentemente tienen conservantes. En las charlas que daba Diana sobre PEMIRS y compostaje, nosotros cuando caracterizamos los residuos de las unidades residenciales, los residuos orgánicos que se generan más en la preparación, en la elaboración previa. Y lo que se llaman sobrados no dejan de ser un 15, un 20% de los orgánicos generados. Por lo tanto, es realmente poco. Por lo tanto, complicarse el proceso por la franja más pequeña de los orgánicos no creo que tenga sentido. Hay gente que aboga por llevar todos los residuos, lácteos, grasas, huesos, pescado, pollo, pero creo que eso es una de las consecuencias por las cuales fracasan los procesos, o sea, porque se dificultan considerablemente. Y prueba de ello, esto es un estudio del 2012, llevaban 3-4 años de convenios de suministros de composteras en unidades residenciales, y hablaban de 212 sistemas de composteras, de las cuales un 30% después de 2-3 años funcionaban bien, solo un 30%, otro 32% regular, malo un 12% y no funcionaba. O sea, lo que intentamos es que esa torta sea lo más azul posible, que sea lo más... que al cabo de 1 año, de 2 años, los procesos sigan funcionando, porque los alcances fueron realistas, porque los alcances no estaban, porque las composteras no estaban operados por ingenieros ambientales con termómetro, porque estaban operados por gente normal que le gusta sus procesos, porque tienen jardín, porque tienen huerta, porque tienen flores, porque generan residuos y tienen una conciencia ambiental y creen que pueden hacer algo por este planeta. Entonces, esas son, digamos, que las conclusiones final. Un compostaje doméstico, institucional, requiere de conocimiento de los alcances de los procesos. Está bien la ambición, pero hay que acotarla. Se requiere de un proceso de seguimiento riguroso, sí, al inicio, para conocer las variables principales que se trabajarán en la institución o de manera particular, y determinar el crecimiento de forma sustentable, técnica, económica, social y ambientalmente. Y la creación de estrategias de aprovechamiento de residuos orgánicos con las herramientas y capacitación correctas crean
los pilares para el cambio en la conciencia de los ciudadanos. Agradecerles a ustedes por su presencia, por conectarse. Es un indicador de que año tras año van aumentando el número de personas interesadas en los procesos de compostaje, en buscar alternativas al modelo que tenemos. Eso es de agradecer, evidentemente, y nosotros estamos aquí pues, para aportar nuestro granito de arena y escuchar o atender sus principales inquietudes. Muchas gracias a todos. Daniel, muchas gracias. Importante que deja por favor esa lámina que estás proyectando, donde están todos nuestros contactos, y precisamente les voy a ir leyendo algunas de las preguntas que tenemos. Hay muy variadas. Voy por aquí a seleccionar algunas. Bueno, vamos a empezar por esta. Hola, si en una finca solo hay residuos de jardín, ¿se puede hacer compostaje solo con estos residuos? Sí, se puede hacer, pero compostar, del latín componere, juntar. Si tú llenas una compostera de hojas, solo hojas secas, va a tardar en degradarse. No se va a degradar en 2 meses. Ahí tocará incluso humedecerlo si no tuvieran... O sea, hay veces que el volumen de hojas, que en una finca no tengan un mínimo de residuos orgánicos, el ripio del café, una peladura de papa, una peladura de zanahoria, cualquiera hace una tortilla de patata o un sancocho, quiero decir, tiene que pelar las papas para eso. O sea, siempre va a haber un aportante de humedad, porque tanto el exceso de humedad como un material muy seco, una humedad por debajo del 30%, va inactiva la actividad microbiana. Por lo tanto, sí puedes compostar solo hojas, pero tendrás que eventualmente aplicar regularmente humedad a través de agua. Bueno, vamos con otra. ¿Qué pasa si saco de la compostera el compost después de 3 meses? Creo, pues si hemos tenido una buena mezcla al inicio, una buena humedad, hay vinos jóvenes, crianza, reserva, gran reserva, y para los que les gusta el ron, hay ron de 1, de 5, de 3, de 5, de 12 años. O sea, es un proceso biológico. Si tiene la posibilidad de tenerlo más tiempo, seguramente será un mejor compost. El mejor compost que yo he visto en Colombia o que me han dado muestra era de una reforestadora que durante 30 años aplicaba los residuos de madera y los dejó durante 30 años. Pues claro, tienes un compost maravilloso. O sea, quiero decir, el tiempo hace su tarea, hace su labor. No pasa nada por tener 3 meses, al contrario, te favorece. Por aquí hay una pregunta que, si bien lo mencionaste ahora, creo que vale la pena leerla y recordarlo para quien de pronto no lo tenga claro. ¿Pueden ir a la compostera estiércoles de vaca? Sí, si la vaca no es carnívora, sí, porque puede haber vacas carnívoras, no, mentira. Sí, herbívoros sí, insistimos mucho en eso, o sea, además, desafortunadamente, quiero decir, no, desafortunadamente no. Busquen manuales de compostaje a nivel internacional, España, México, Francia, Alemania. Todos, en la mayoría, todos hay un apartado, no se recomienda excrementos de perros y gatos. Herbívoros sí. Desafortunadamente en Colombia ha habido algo de confusión en los últimos años. Se ha generado confusión porque ha habido manuales que no son claros, que no son específicos, y es una pena, pero para eso están las capacitaciones, para comparar, para escuchar, para informarse, para contrastar la información. Así que no hay ningún problema. Herbívoros sí, carnívoros no. ¿Se puede ubicar la compostera en piso duro? Se puede ubicar la compostera en piso duro, no hay problema. Se puede compostar, en tierra. Aparecerán más lombrices y más invertebrados. Lo recomendable, repito, es que sea plano. En zonas rurales, no sé, pues quiero decir, a mí me ha tocado en unidades residenciales en Medellín. Lo que más me preocupaba era, a mí y a los administradores o miembros del consejo o la persona, era el tema de los roedores,
pero sobre todo en algunas donde había quebradas y aparecían chuchas y este tipo de animales. Entonces, nosotros lo que recomendábamos era piso plano, que no hubiese matorrales alrededor de la compostera, evidentemente, por supuesto que no adicionaran ni carnes, ni pescados, ni alimentos que son más fáciles de atraer a estos animales, y que evidentemente revisaran, porque si ellos tienen una esplanada, que eso también está en nuestra página web, si los roedores ven una cierta esplanada en la que no hay donde esconderse, pues evidentemente no se van a exponer tanto a acudir a la compostera. Entonces, se puede sobre piso duro, no hay problema. Es más, sobre piso duro será más fácil luego a lo mejor recoger el material, observar si se genera ese lixiviado, que hay que estar atentos, se puede producir un poco, pero si se ve mucho, tenemos que estar conscientes de que estamos haciendo mal la mezcla y esa relación 1:1 tiene que ser superior. Gracias, Daniel. Vamos con otra pregunta. ¿Se puede ingresar a la trituradora cáscaras de piña y frutas con mucha humedad? Bueno, eso con respecto a la trituración, creo que Durespo sabe dar mejores respuestas que yo, así que te la cedo completamente con respecto, porque yo he visto triturar, pues yo estoy el primer día, muestro la trituración, sé que se trituran. Sé que, por ejemplo, las pepas de aguacate a veces se parten en 3, en 4, pero no sé cómo funciona con la cáscara de piña. Creo que funciona sin problema, o sea, que se reduce considerablemente el volumen, pero vosotros tenéis diferentes modelos y sois los que sois expertos, porque sé que hay unos residuos, hay unos modelos para una cosa y otros modelos para otra. Entonces, prefiero que eso sea a través de Durespo que los asesoréis. Sí, creo que esa es la respuesta correcta y en su momento se podrá asesorar a la persona de acuerdo con su necesidad específica, porque como bien lo dices, hay distintas soluciones y distintos equipos. Pasamos a otra y es, ¿qué pasa si solo se tienen restos de comida y pasto verde? Hombre, pues yo lo que recomendaría eso, el pasto verde no dura eternamente. Precisamente esa filmina de Bogotá que hablaba, o sea, ellos guadañaban, tenían pasto verde y lo iban secando. Al cabo de una semana el pasto puede estar seco, por eso es importante tener un pequeño toldo que pueda ayudar a airearlo. Va a ser complicado, o sea, si hay un exceso de humedad va a ser muy complicado. Así como tener solo hojas secas es más fácil, va a ser menos molesto, el exceso de humedad en una caneca, pues una caneca de basura, además no tiene ni siquiera perforaciones, no tiene aireación, pero tú a los 3 días solo tienes residuos orgánicos húmedos, huele mal. A los 3 días, o sea, ya tienes un problema. Entonces, por eso, compostar, del latín componer es juntar, mezclar seco con húmedo. Hay que acumular y hay que evaluar lo que generas de pasto verde o que se puede volver seco con lo que estás generando de residuos de cocina. Ahí, si no, viene la solución hasta qué punto sostenible de ir a por aserrín o por viruta y tener material seco. Eso es lo complicado, hay que ver los volúmenes. Vamos con otra, Daniel, y es, ¿qué pasa si en mi finca solo tengo frutales cítricos como naranjas y limones? Bueno, y tiene hojas, me imagino, y pasto. Se demorará más. Pícalo, tritúralo, no es comparable la peladura de una papa con la cáscara de una naranja. Tendríamos a lo mejor que haber mostrado en el video de Durespo, aquel que hablaba de las monjitas, cómo queda, o sea, se termina descomponiéndose, pero ese proceso que hablábamos 2 meses no va a ser 2 meses, va a ser 4 meses o 3, 4 meses, depende de cuánta mezcla puedas hacer, de cuánto lo puedas triturar. Yo creo que ahí tocas un tema y valdría la pena que con tu conocimiento técnico de pronto recuerdes por qué es conveniente utilizar la máquina también, la trituradora de residuos orgánicos. Porque lo he explicado hasta en congresos de compostaje industrial. Quiero decir, lo he explicado en procesos de compostaje industrial. Miren, una de las imágenes que mostraba Diana era una volteadora. Las volteadoras son unos monstruos absolutos que tienen un rotor que va triturando y la gente está feliz de decir, bueno, me ahorro una trituradora o una mezcladora del principio, pero tengo en mi proceso de compostaje a lo largo de una pila residuos que se van, o sea, la aireación no es la misma, o sea, no, una manzana
perdón, el ejemplo es que es el de los niños. O sea, un niño de 6 años lo ve cuando tiene la manzana en la mesa del profesor entera y cuando la tiene picada. Y ve que en un mismo día empieza a degradarse. Es ese. Es digamos, la manera que tengo más específica de recomendar picar. Porque hay veces que uno dice, no, ahorremos pasos, ahorremos saltos, y no es correcto. Y es mucho mejor esa manzana, si la metes entera en la compostera, va a empezar a pudrirse, va a generar más lixiviado. Entonces, tienes un espacio, tienes un lugar para picar, vas a reducir volumen, que es algo que a lo mejor te interesa de entrada, vas a reducir volumen, vas a tener un espacio que efectivamente ahí no se llama lixiviado, se llama percolado, o sea, quiero decir, va a haber, como tú estás triturando residuos húmedos, que son esa papaya, esa manzana, ese banano, pero tú tienes un espacio pequeño donde puedes recoger y limpiar después del proceso de trituración, ya sea porque has puesto un plástico, ya sea porque has puesto primero una capa de hojas picadas que absorba ese percolado y te ayuda al proceso. Pero si tú vas metiendo en la compostera sin picar, vas a ir generando lixiviados por todas partes. Pongo la imagen. No estaba, o sea, no aparece en la fotografía, pero ese cliente de Bogotá, evidentemente, que tenía un restaurante que generaba 2 o 3 canecas azules de las grandes, compró una picadora para tenerla en un sitio específico e ir picando los residuos todos. Así vinieran de la cocina, que algunos de ellos ya vienen picados, pero al reducir el tamaño se descompone mucho más fácil. Ganas tiempo. Correcto. Aquí hay una pregunta complementaria a lo que estás diciendo. ¿En tiempo cuánto se demora el compostaje si no se tritura? Vuelvo a la imagen del bosque, a la primera que puse. En el bosque, la hoja verde que cae y queda entera tarda más en descomponerse que aquella que pasó un animal y la rasguñó. Si la hoja está... Pero vuelvo también con respecto a la humedad. Si la hoja está completamente seca, la que cayó, y le aparece un poco de humedad, se va a descomponer más rápido, porque en el bosque un elemento que ayuda a descomponer esas hojas secas es la lluvia, evidentemente, o el orín de los animales salvajes, ¿de acuerdo? Entonces, eso es compostar, ayudar a la naturaleza a degradarle, crearle a esos microorganismos la mejor receta para que coman y sean felices. Vamos con otra y es, a las trituradoras se les puede mezclar residuos húmedos de frutas y secos como ramas o se tiene que hacer por separado. Pues la verdad, con respecto a vuestras trituradoras, prefiero que la respuesta sea por parte de ustedes. Yo sé que en las pequeñitas hay un diámetro, por ejemplo, la T200, que tiene uno justo en el lateral, que es lo que yo les recomiendo a todos los jardineros cuando hablo, ¿no? Ese es el tamaño. Pero lo que te recomendaría casi sería picar algo de material seco, primero, para tener en la base, ya sea una plancha o ya sea una bolsa o ya sea en el suelo directamente, luego aplicar húmedo y hay veces que me imagino que se puede atorar un poco, vuelves a aplicar material seco para limpiar y arrastrar material húmedo. Creo que ese es, digamos, el procedimiento adecuado, pero prefiero que sea también a través de Durespo que esté la recomendación. Ok, ¿cuál es el volumen de compostera que recomiendan para una casa finca con jardín y 6 personas? Pues yo arrancaría con una de 800, que son 2 módulos. No me gusta la de 400 para arrancar, la verdad. No por vender más ni vender menos, sino me gusta la de 800 porque tienes 2 módulos. Y en un momento dado, como alguien decía, si tardé 3 meses en llenar el primer módulo, no pasa nada, porque entonces voy a tener mejor compost. Entonces, o sea, si tardase un poquito más. También hay que ver el tamaño del jardín, evidentemente, ¿no? Pero, y otra cosa que he dicho, un poco en las conclusiones, no metería todos los residuos de una, todos los residuos orgánicos que generamos en la cocina. Empezaría con los más simples, con los más sencillos. Ripio de café, perfecto. Peladura de papas, peladura de zanahoria, papaya, banano. Pero a lo mejor no me metería ni con pepas de aguacate, ni pepas de mango, ni piña, no lo sé,
Por supuesto, pues naranjas y limón en un principio no arrancaría con ellas, o sea, entonces tendría un volumen más reducido. Me va bien, tengo suficiente volumen de pasto, no tardo tanto en llenarla, pues puedo meter esos cítricos porque sé que se va a demorar un poco más, es más volumen, pero no hay problema. Con 800 sería digamos que un buen arranque. Si yo quisiera empezar a hacer compost con los residuos de mis vecinos, ¿podría recibir todo lo que ellos generan o qué debería evitar? Pues, o sea, me parece una iniciativa muy buena, la de las unidades residenciales pues lo tienen. Insisto, no aplicaría los sobrados, eso es fundamental. Y eso es algo que cuando pues, tocan las conferencias en unidades residenciales, es lo que decimos, o sea, no podemos obligar a todo el mundo. De hecho, la normativa en los planes de manejo exigen control de los residuos peligrosos, de los reciclables, entregarlos a un reciclador, pero no están exigiendo hoy por hoy a las unidades residenciales hacer compostaje. Por lo tanto, no es obligatorio hacer con los residuos orgánicos compost y obligar a un vecino a ello. Imagínate que tú eres el que estás decidido, pues yo le diría al vecino, dame solo el ripio de café y las peladuras de papa. Eso sería, que es lo más sencillo. Porque si empiezas a decirle, no me des el cítrico, no me des la naranja, no me des el limón, pues no lo sé, pero yo empezaría con eso, vamos. Bueno, aquí hay una pregunta que de pronto yo invitaría a Diana a que nos la ayude a responder por un componente que veo que tiene. Y es, por favor, me aclara sobre la norma de calidad del compost. Diana, de pronto nos ayudas, por favor, con esa. Sí, claro. O sea, quiero entonces aclarar. Perdóname, Diana, por favor, Daniel, anulas. Gracias. Bueno, entonces, para la norma, todas las normas de calidad del compost en Colombia están con la norma técnica NTC 5167. Es importante esa pregunta porque creo que se pudo generar una confusión en la charla porque Daniel decía que no hay norma técnica, pero se refería es más a la que es específica de degradación de la materia orgánica. En Europa, en Estados Unidos, en Japón y en Chile sí lo tienen muy específico, que tiene, aparte de todo lo que son las características físico-químicas y microbiológicas, también está expresado que tiene que tener esa norma, una prueba de degradación de materia orgánica. Esta se puede hacer con el test de autocalentamiento, que es la escala de Rothergray, de la que habló Daniel. En Estados Unidos lo hacen por índice respirométrico y hay otros factores que influyen en la calidad del compost. Entonces, por decir algo, uno en una casa finca, pues no va a estar enviando muestras y muestras al laboratorio para saber cómo va la calidad de ese compost. Uno en esa finca, ¿cómo va a empezar a hacer su proceso de calidad? O sea, uno, se degradó toda esa materia orgánica, o sea, no hay nada que yo pueda reconocer de lo que fue el inicio al final. Es decir, tuve una buena degradación. Dos, voy a tener el material de color oscuro. El compost es un material que es café oscuro, casi negro cuando está de una mejor calidad y debe ser un material que no va a tener ningún tipo de olor. Entonces, hay muchos que ya empiezan a gustarles mucho el tema, entonces adicionalmente mandan al laboratorio de vez en cuando muestras o tienen también permíteme, Dani, ¿puedes dejar la filmina para poderla ver? Sí. Estás acá, eso, cambiando, gracias. Entonces, sería muy bueno un termómetro para los que sí quieren seguir pues como muy conectados con el tema, para que puedan mantener esa temperatura de que sí van en más de 55 grados, que es cuando se tiene higienización. Y también otra recomendación que se daría es, que también la dijeron en algún momento, es el tema del tiempo del proceso. Siempre el arrancar una compostera se va a demorar un poco más mientras se llena y de ahí se empieza a contar el tiempo de proceso.
pero una vez que se tiene el inóculo en la compostera y se van haciendo los ciclos, entonces se puede empezar a tener, que uno dice, 30 días, sí, pero de ahí lo pasan y lo pasan a una zona que ya es de maduración. O sea, no todo el tiempo tiene que estar en la compostera, porque en una casa finca yo puedo tener al lado una pilita que yo voy conformando para que vaya madurando el material y pueda tener más ciclos dentro de la compostera. Pero también puede ser el caso de que no me importa, no necesito porque tengo muy poquitos residuos, entonces dentro de la compostera se puede dejar el tiempo que se requiera. Bueno, muchas gracias. Bueno, Diana, yo creo que digamos que ya no tenemos más preguntas en este momento. La verdad es que en nombre de Durespo y Control Group les queremos dar los agradecimientos por habernos acompañado en esta charla de hoy. Tuvimos una asistencia bien interesante. Es importante estos espacios para compartir conocimiento. Les recordamos que en los próximos días estará colgado en el sitio web de Durespo esta conferencia para que la puedan ver y la puedan compartir, la puedan disfrutar. También les recordamos que por supuesto hay soluciones y el enfoque de esta charla claramente no era industrial, sino lo que ustedes pueden hacer en sus casas o en sus fincas, y en función de eso les mostramos que hay soluciones. Han tenido los datos de contacto de Durespo y de Control Group. Cualquier inquietud que tengan, pues por supuesto nos la han de manifestar y nuestra gente los puede asesorar para lo que ustedes necesiten. Igualmente también les recuerdo que pueden acceder a la página web de Durespo. La semana entrante tenemos la Semana de la Jardinería, pero a partir de este momento, solo para los asistentes de acá, pues pueden entrar a durespo.com. Así es que, pues en nombre de ambas compañías, nuevamente les queremos dar los agradecimientos y los esperamos en una próxima oportunidad. Gracias Diana, gracias Daniel por siempre acompañarnos y estar con nosotros. Que tengan una feliz tarde todos. Gracias. Gracias.